Bienvenidos una vez más al Centro Asturiano de Madrid, donde vamos a vivir y respirar un programa más de cultura, porque es nuestro lema. Nosotros estamos muy próximos a esa idea de divulgar la cultura y no quisiéramos decaer nunca. Esta es una casa muy antigua, es la casa más antigua de España, en el mundo entero. El día 2 de octubre, el día 2 de este mes, cumplió 137 años. Y aunque la casa tiene muchos años, tiene un espíritu muy joven. La casa en sí es un ente que no tiene sentimientos, pero las directivas que van pasando para regir sus destinos siempre tienen ganas de hacer cosas, de ofrecer interesantes actos. Y este salón es un ejemplo de ello, porque toda la semana, salvo raros días, excepciones, tenemos actos culturales y actos de mucho nivel. Ayer mismo tuvimos aquí un acto magnífico de poesía que está regido por una persona excelente y competente que tengo aquí a mi derecha, Soledad Martínez, que aglutina una cantidad de gente enorme. Ayer, cuando empezábamos, yo estaba así como, bueno, era el primer día de la nueva temporada, igual que muchos nos han enterado, y como es el cuarto martes de cada mes, igual pensaban que este no era el cuarto, que el cuarto es el próximo. Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, que el cuarto martes de cada mes, este mes tiene cinco martes, el cuarto martes de cada mes, Soledad nos ofrece un programa fantástico. Y digo un programa fantástico porque se venga el martes que se venga, el programa es sensacional. Y ayer pues no fue una excepción. Y si fue un poco de excepción, es en positivo. Una cosa que ayer realmente fue un día para mí grande. Y hoy, pues, esto es, aquí tenemos a Celeste Lamas, que nos va a presentar un libro con un bonito título, Canción de cuna de una vida. El título es precioso y seguro que el tema es tan precioso o más. Y bueno, como yo no soy el que tengo que hablar, simplemente dar la bienvenida y eso es, dar el saludo a nuestro presidente que no ha podido venir y se excusa por este motivo. Él estaría encantado aquí en todos los programas, pero es una persona que está en activo profesionalmente y no tiene el don de la ubicuidad, a pesar de ser muy competente. Solo se puede estar en cada sitio de una vez. Y bueno, dicho esto, quiero decir que los que tienen que hablar, por ejemplo, es Vicente Pinto Martín, director y locutor de Radio Morata, quien va a ser el presentador del libro. Y van a intervenir Rosa Rodríguez, que por casualidad fueron compañeras, ella y mi mujer, en un colegio por ahí, en Sevilla la Nueva. Y va a actuar, a hablar también, intervenir también, como no, Soledad Martínez, y luego lo hará la propia autora. Bienvenidos al Centro Asturiano, y si no hay contradicción, yo le cedo la palabra al extremo opuesto, a Vicente. ¿A ti? Bueno, pues entonces yo no mando nada. Porque yo digo que en mi casa mando yo. Y es verdad, en mi casa mando yo. Y hay una señora ahí que me está mirando, ¿qué tonterías dice? Yo, en mi casa mando yo. Yo me levanto por la mañana y le pregunto a la mujer, cariño, ¿qué tengo que mandar? Buenas tardes, queridos amigos. Yo también les doy la bienvenida al Centro Asturiano. Es un placer tenerlos aquí y compartir esta tarde que promete ser preciosa con esta gran escritora que presenta su libro. Ayer tuvimos el acto y estaba lleno hasta el final, se anunció, pero si hubiese habido un intervalo de días entre ayer y esta presentación,
Yo sé que al menos la mitad de la sala sí que hubiera venido, pero de ayer a hoy parece que cuesta volver al mismo sitio. De todas formas, van llegando, igual que ayer, que dijiste tú al principio, no hay mucha gente, por eso del cuarto, que piensan que será el quinto, pero sí, fueron llegando hasta el final. Y entonces, no me digas, ya no me digas. El fútbol... Me he enterado hace poco. El fútbol... Hay que ver cómo absorbe a la gente. Pues, como he dicho antes, tenemos aquí a una gran escritora y debería estar la sala llena para aplaudir porque ella lo merece. Pero bueno, vamos a hacer una velada muy bonita con nuestros acompañantes, con Rosa y con Vicente, que son auténticos profesionales de la poesía. Rosa es presidenta de ASEAPO en Móstoles y funciona muy bien. Incluso tenéis un concurso este viernes, Sí. en el que yo he participado también. A ver qué consigo. Y Vicente, tenemos un locutor de radio en esta mesa, bueno, es magnífico. Y si, ¿cómo quieres que sea? ¿Te hago yo una pequeñita presentación y después Vicente o...? Sí, como queráis. Bien, pues yo diré de Celeste Lamas, que es madrileña y terapeuta de profesión, título superior en reflexología podal, títulos varios, todos oficiales, estética, ayuda a domicilio con carácter oficial por la Comunidad de Madrid, celadoras para instituciones sanitarias, etc. Ha colaborado en distintas emisoras de radio sobre temas de salud en el área de la reflexología podal y poesía. Lleva aproximadamente 20 años dedicada al estudio y práctica del crecimiento interior. Ha publicado su primer libro, Un canto a la búsqueda del amor y de uno mismo, con la segunda edición también agotada. En octubre de 2016 se publicó Canción de cuna a una vida, que es el libro que hoy presentamos. En noviembre de 2017 salió la segunda edición, su segundo libro. Colabora en la revista Maldita Musa, Asociación ASEAPO, a la que pertenece, Sendero 8, Tenerife. Hace tiempo también en Espacio Humano, artículos sobre reflexología podal, varias revistas locales. Publicado sus poemas en la antología poética Rascamán, dirigida por Javier Díaz Gil, editada por la editorial Poeta de Cabra. Finalista en el concurso de poemas Edison de Witt, Madrid y Centro de Estudios Poéticos, publicándose su poesía en su antología. Finalista en el concurso Cartas de Amor y Antología Amores, publicada su carta y poesía en su antología, organizado por Letras de Arte. Finalista por 3 veces consecutivas en el Poetry Slam de Móstoles, octubre, noviembre 2017. Ha recibido varios premios de poesía, asociaciones de Agua Viva y ASEAPO, en verso contra verso, que se celebra todos los años en Móstoles para todo poeta que quiera presentarse, que coincidentemente es este concurso del viernes. Participa en recitales poéticos en distintos eventos, Móstoles, Madrid, Torrevieja, Alicante, así como en residencias de ancianos en dichas comunidades. Le encanta recitar en las residencias de estas maravillosas personas que transmiten tanta sabiduría a través de sus ojos. Ha grabado sus propios poemas para la televisión Imagenio. Y nuestra querida amiga Celeste, sensible y emotiva, esto te lo digo yo, nos trae líneas escritas desde el corazón, fustigado y embelesado con el arte de escribir poéticamente, en íntima fusión con los sentimientos más recónditos y sublimes que emergen cuando eleva su espíritu a estadios y secuencias infinitas, conectando con la más alta inspiración. Así surge este maravilloso libro que disfrutarán todas aquellas personas que lo tengan entre sus manos y puedan ensimismarse con la lectura de sus poemas.
Yo voy a Muchas gracias, Soledad. Me vais a hacer llorar entre todos. Voy a leerte el primer poema, este pequeñito, este poema de Celeste. Alégrate de ser tú, prisionera errante a lo largo de la vida, insatisfecha y pensativa, buscando la soledad. Invisibles cadenas marcan tu vida, emociones controladas, sentimientos reprimidos, flor abierta al sol día a día, niebla de noche. Esa es la agonía. Pájaros sin alas lloran por encontrarlas, mensajeras palomas con patas atadas, mensajes que no llegan a las almas olvidadas. Miedo, miedo veo en tu cara. La vida fluye, sin embargo, a través de tu mirada. Despierta, despierta, que tus ojos vean la luz del alba. Nace cada día para librarte de la agonía. Rompe las cadenas, no son tan fuertes como creías. Que tus ojos lloren, que tus labios rían, pero esta vez deja salir la alegría de ser tú misma. Y este aplauso para ti, que te estamos, un aplauso para él. Bueno, pues déjenme esto por aquí. Vamos a ver. Es que aquí tenía 37 micrófonos en lugar de 2. Pero bueno, es una broma, lógicamente. Y yo, después de todo lo que te han dicho, Celeste, ¿qué digo? Mucho más. ¿Qué digo? Pero bueno, si tuviera que poner el nombre a esta presentación sería Sin aditivos. Vamos a ver, que yo pese 100 kilos con 1,93 puede ser normal, pero que esta mujer, que esta señora, que esta poeta, que Celeste Lama, pese 400, no tiene nombre. Pero sí que lo tiene, porque verán ustedes. Si tuviera que contar una breve reseña biográfica de su vida, utilizaríamos ya no el tiempo que tenemos, sino todo el día, y naturalmente no se trata de todo esto. Porque su peso está en su sensibilidad humana, que le ha llevado a la locura de la cordura de sus poesías, que desde el alma llega hasta la pluma, y está el papel de tinta teñido de sus libros. Yo he oído y leído sus presentaciones a hoy, en día, grandes escritores, y tras esto yo no tengo palabras que puedan definir mejor o igual que ellos su talento poético. Solo puedo decirles, hablarles, contarles que con sus versos la amo, porque es lo que ella deposita en ellos, amor y verdad, o la verdad del amor que en su vida haya podido existir. Tus hijos, tus padres, tus grandes amores, es decir, la verdad verdadera que habita en nuestra alma. Así que tras esto, y ya lo leerán y hoy escucharán, porque alguno de ellos está entre sus versos, ¿qué más puedo decir? Pues que para terminar este breve, solo puedo decirte una cosa que resuma lo que realmente quiero decir con todo mi cariño y respeto. Celeste Lamas, viva el padre que te engendró y la madre que te parió, Celeste. Nada más, no puedo decir nada más. Buenas tardes. Yo, como alguien dijo, yo vengo aquí a hablar del libro. Y voy a hablar del libro de Celeste Lamas, Canción de cuna a una vida. Pocas veces como esta se confunden el autor con su obra. El título es el que se merece, Una nana a la vida. Celeste, una mujer en un universo de sentimientos, de experiencias, de emociones. En ese universo al que recurre con tanta frecuencia y del que ella, más que nadie, se siente parte, se deja llevar y fluye en él. En este libro, Celeste, como ella misma dice, libera sentimientos. Libera sus sentimientos escribiendo las situaciones que ha vivido para compartirlas
porque esas experiencias le ayudan a evolucionar como ser humano. Intenta ver la vida de forma positiva y añadirle un toque de humor para convertir momentos duros en más llevaderos. Canción de cuna a una vida es un poemario de circunstancias, momentos, encuentros, reconocimientos, tratados con ternura con la intención de compartir instantes disfrutados, de hacernos partícipes de esa canción de cuna, una nana a sus nietos, Silvia, Lucas, Ethan, a sus padres, a sus abuelos, al universo, a la evolución, a su interior. Dice la autora, la fuente de mi tristeza es el mismo manantial de mis alegrías. Es un manantial por el que se arrastran todas las emociones. La lectura de este libro es un surtidor de vivencias. No busquen una métrica rígida. Sus poemas son libres, como ella, y espontáneos. Busquen el fondo ustedes también. Les aviso que en la forma y en la métrica ha sido transgresora e indisciplinada. Fácil de leer y de conectar con el alma de la autora. Un contenido sensitivo y un ejemplo de buscar la superación para encontrar al ser mismo. Enhorabuena. Gracias. Bueno, ya me queda muy poquito que decir a mí de todo esto. Primero, buenas tardes. Gracias a todos por venir y gracias por escucharnos. Quiero dar las gracias, por supuesto, a Vicente Pinto, que es locutor de radio, una gran persona, un gran poeta y un gran amigo. A Rosa, presidenta de ASEAPO, Asociación de Poetas de Móstoles, a la cual pertenezco. Muy orgullosa estoy de pertenecer a esta asociación, formada por grandes poetas y mejores personas. Gracias también a Soledad, presidenta del centro. ¿No eres presidenta? Yo dirijo el martes de la poesía. Pues dirige el martes de la poesía. También al centro por darme la oportunidad de presentar aquí mi libro. Amo Asturias, por eso para mí es un privilegio presentar mi libro aquí, en este entrañable centro asturiano. Este libro, como bien han dicho, va dedicado a mi vida y es un homenaje a mi propia vida, a mi familia y a toda la persona que se sienta identificada conmigo. Quiero agradecer, porque hoy es un día muy especial para mí. Estoy muy emocionada, porque hoy, justo 24 de octubre, coincide con el cumpleaños de mi nieto Lucas, 8 años, es el niño de la portada. Claro, aquí tenía 6 meses, ya ha pasado el tiempo. Es el cumpleaños, también hubiera sido de mi padre, hubiera sido de mi abuela. No puedo abrazaros desde aquí, porque ya estáis en otro plano, pero para mí también va este homenaje. Mis libros, bueno, primero sí con permiso voy a agradecer, viene en el libro y quiero agradecerlo, no quiero que se me olvide nadie, a mis hijos, Víctor, Marta, David, Tatiana, siempre ahí, a unas nuevas vidas que con alegría comienza su andadura, su caminar, su evolución aquí en la tierra, que son Lucas y Tan Silvia, mis grandes amores, que me están ayudando a despertar. A otras que ya terminaron su ciclo, mis padres, a quienes tanto amo, Antonio y Josefa, se fueron, dejándonos un gran vacío, pero también sembraron en nuestros corazones un profundo amor y esperanza. Y a Emilio Gómez, es un valioso colaborador del prólogo de este libro, es un gran escritor, profesor de yoga, que no ha podido estar aquí hoy, está en la India, no está en nada. Mis libros, quiero decir, tengo poco que decir, ya han dicho todo, pero comentar solo que son muy fáciles de leer porque solo he dejado aflorar mis sentimientos. Son experiencias vividas que me han hecho crecer como ser humano. Es cierto, llevo mucho tiempo en el estudio interior y práctica y sí, con muchos altibajos personales. Y después de múltiples experiencias he llegado a la conclusión de que la sencillez del día a día se halla lo fundamental, el todo, y que la verdadera evolución del ser humano se logra compartiendo ideas y vivencias para ser maestros de nosotros mismos. No sé, no puedo... Sí, bien dice Rosa lo de la métrica y todo eso, es verdad, porque si todo eso, si yo estuviera tan atenta
a esa métrica, a esa rima, a esa escritura. Creo que al hacerlo perdería mi calidez, veracidad en mis sentimientos, porque son poemas de vivencias reales, son experiencias vividas, y no puedo disfrazar si quiero llegar al corazón de las personas que lean mis libros. Entonces todo lo que escribo sale directo del corazón. También creo que hay que facilitar la lectura, sobre todo en poesía, para su perfecta comprensión. Un libro tiene que tocar el corazón, si no, creo que no merece la pena. Bueno, y tampoco voy a hablar ya más de todo esto, darle las gracias a todos, y si me permiten voy a pasar a recitar un poema. Como ya he dicho, hoy es un día muy especial porque coincide con todos los cumpleaños de toda la familia, fallecimientos, pero bueno, este va dedicado a mi madre y a todas las madres que se sientan identificadas conmigo, y dice así: te fuiste sin tener tiempo de despedidas, sin hacer ruido, sin un adiós, sin un abrazo, sigilosamente, con cuidado para no despertarnos. Te fuiste dejándome el camino libre para poder cumplir mis sueños. No querías ser un obstáculo en mi caminar aquí en la vida, pero nos dejaste a todos un profundo dolor, un gran vacío. En mis proyectos también entrabas tú, madre. No te lo dije a tiempo, te creí inmortal. Te fuiste igual que naciste, con un alma de niña llena de fantasías. Casi ninguna llegó a cumplirse. En este mundo real vivías en un ensueño. Tal vez ahora, allí donde estés, se cumplan tus sueños, tus ilusiones, con papá y tantos seres queridos que se nos fueron. Madre, si me escuchas, te diré lo que no supe decirte cuando aún estabas aquí con nosotros, dándonos tu calor, cuando podía haberte hecho feliz. Te quiero, madre, siempre te he querido, pero sabes que a los hijos nos cuesta mucho pronunciarnos, demostrar sentimientos. Error, que solo se comprende cuando faltáis de nuestro lado. Con tu partida dejaste un mensaje: vivir el momento, decir a nuestros seres queridos hoy, cuando aún podemos, lo importante que son, lo muchos que los queremos. Mañana puede ser tarde. Hoy he comprendido que de la vida a la muerte solo hay un suspiro, un segundo o décimas de segundo. Hoy siento lo mucho que te echo de menos. Hoy te reconozco con toda tu grandeza, madre. Gracias. Hola, Celeste. Yo que soy el más alto y guapo de todos. Bueno, resulta que tengo los ojos ahí cerquita, ¿eh? Y yo era más pequeñita. Así que ya veremos a ver qué soy capaz de hacer. Vamos a ver. Pues tenemos una conjunta que hacer ahora, ¿no? Ahora. Vamos a ver. Cuando quieras. A ver, estamos aquí. Y te sueño, y sueño, y sueño, y sueño. Oigo tu voz y me estremezco. Tus palabras llegan a mí como un balanceo de sutiles olas. Y sueño que me sumerjo en ellas y me abrazan, me envuelven cubriendo todo mi cuerpo. Como un velo formado por miles de luminosas gotas de mar que al rozar mi cuerpo se cristalizan en forma de diamantes. Y me dejo llevar por tu voz. Y sueño que me sumerjo en ti. Y sueño que me susurras en mis oídos, cálidamente, amorosamente, pero tu voz llega de muy lejos. Como el eco de las caracolas marinas, besando mis recuerdos. Y sueño ser una sirena deslizándome entre tus brazos. Unos brazos fuertes, seguros, amantes. Y el roce de nuestros cuerpos, quedamos hechizados como la magia en los cuentos. Unidas nuestras almas, nuestras manos, nuestros cuerpos. Unas figuras de sal en el infinito recuerdan la leyenda. Cantando. Con música de sirenas. Se amaron. Más allá de la muerte. Y sueño. 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 Sueño.
¿Soy yo? Sí. Discúlpenme porque yo estas cosas me ponen muy nervioso. Bueno, pues es esto. Mañana venceré. Mañana venceré. Tanto que decir y ahora tan poco. He decidido callar. No tengo aliento. Buscando en la página de mi vida me he perdido. Tantas puertas abiertas, engañosas, espejismos humanos. ¿Dónde se ven los sueños, las inquietudes, las esperanzas? Todo lo que llevamos en el alma. Estoy cansada, no sé si de mi vida o de la vida, planteándome mantenerme callada, compartiendo conmigo misma el conocimiento. Quisiera desaparecer, esfumarme en el aire. Tal vez en la ausencia se haga un claro, un momento de reposo en el viento. Pero todo es solo por hoy, porque sé que todo pasa. Mañana volveré a ponerme la armadura del coraje y fe en uno mismo. Mañana volveré a luchar. Mañana venceré. Estas son las cosas del directo de yo. Ya no he ido. Una de las cosas que hago es un programa de radio. Y de vez en cuando se pierden las cosas y sobre la marcha tienes que buscarte la vida porque no sabes qué pasa con ello. Pero si estaba todo y todo estaba. ¿Y cómo es que estando todo no veo nada? Nada, o sea. Paz y ciencia, es decir, de paciencia. ¿Qué página es, por favor? La 49, la tenías ahí. La 49. Bueno, pues comenzamos. Se llama ternura. Lágrimas de él nublaron mis ojos. En lluvia fina su dolor y el mío se unieron. Pedazos de mi alma cayeron a mis pies al ver brotar como manantial ausente lágrimas de abandono. Tu llanto, de niño perdido, inofensivo, indefenso, me sobrecogió. Te abracé, te miré, lloré contigo. Nuestras lágrimas se hundieron en un silencio mutuo. Ayer no pude visitarte, Padre. Solo fue un descanso de mis hombros. ¿Me das permiso? Pido permiso para leer otra que no sé si podré leerla porque de verdad me emociona esta poesía. Pues tú mismo ya. Lo que quieras. Me emociono. Si me corto, perdonadme que me corto. Para Antonio, ese gran hombre, mi padre. Yo también hubiera sido su cumpleaños. Yo no he sido capaz de leer. Coincidencias. Muchas coincidencias. Sentía tu respiración entrecortada. Escuchaba la máquina que contaba el tiempo de la vida o la muerte, abrazándote cobijada en tu brazo. Un brazo lleno de cicatrices del color de los nazarenos en Semana Santa dañaba nuestros ojos, punzándonos el corazón. Se escuchaba un tac, 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 tac. Había esperanza de vida. Mas de pronto un silencio interno que yo no comprendía. Murmullos, voces, ojos rojizos por el llanto. Yo aún no entendía. Miraba sin ver, miraba a mi padre.
Lo llamaba, papá, 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 respira, papá, respira. No te vayas, es muy pronto todavía, decía yo medio aturdida. Te abracé, te llamé 1000 veces, pero ya no respondías. Me sumergí en el rincón oscuro de la impotencia, quedándome vacía. Gracias, Padre, por darme la vida, pero la vida a tu lado. ¿Qué pasó? Fíjate. Es que hoy cumpleaños de toda mi familia. Mucha emoción. Sí, es mucho. Bueno, pues me toca a mí otra vez. Y esto va como va de homenajes hoy, pues bueno, ahora va para mi abuela, que también falleció un día como hoy. Y dice así: entre nostalgias y sollozos hoy te he recordado, tus caricias, tus abrazos, nuestra complicidad ante todas las cosas. Sé que a veces fui borde contigo, cosa de la adolescencia, esa edad en que queremos saberlo todo y no valoramos a quien tenemos. Te echo de menos, abuela. Cuánto tiempo ha pasado y cuánto te recuerdo y cuánto ahora te comprendo. He vuelto a sentir tus abrazos, a pesar de que te fuiste hace más de 40 años. Gracias, abuela, por tu cariño, por ser como eras. No te lo dije al tiempo, no me di cuenta. Hoy me siento sola. Cuánto me gustaría tenerte a mi lado en estos momentos. Supongo que ahora yo tendré que ser fuerte, dulce, comprensiva como toda abuela. Pero tú y yo sabemos que soy frágil, como una rosa, como un témpano de hielo derramando sus lágrimas cuando aprieta el calor. A pesar de mi apariencia fuerte y segura de mí misma, ahora sé que todo se hace por los hijos, por los nietos, por los padres. Voy a seguir tu ejemplo y seré una buena abuela, pues tú me enseñaste con tu paciencia, con tu amor, con tu dulzura, con tu sabiduría. Aunque haya pasado el tiempo, vives en mi pensamiento. Hoy te quiero más que nunca, porque ahora te comprendo. Gracias, abuela, con admiración y cariño, tu nieta. Seguimos con la lectura de poemas. Curioso destino. De pronto, todo vuelve otra vez. Todos dicen acordarse de mí. Todos me aman sin amarme. Dejan otra vez huella en mis sentidos. Llama el pasado para repartir, para repartir, para repartir, para repetir camino. Entre recuerdo y recuerdo, sus recuerdos y los míos. Paso la vida aprendiendo, la soledad es mi destino. Voy acostumbrándome lentamente a esto. Mi corazón late cansado, amando, sufriendo en silencio. Días de respiro, mi alma se alegra por ello. Salta, se enloquece, ríe, canta, baila, porque ve lo que yo veo, lo que yo siento. Sigo esperando fielmente al amor que tanto espero. Ello implica soledad, también conocimiento. Juntos vivimos unidos, siendo felices, fieles a nuestro destino. Juntos vivimos unidos. No sé si quieres tocar. ¿Yo? Si quieres. La de más allá, ¿no? Esta es, bueno, es más allá. Abro los ojos y no te veo. Vuelvo a entornarlos. En ese estado me encuentro y te amo de nuevo. Qué dulce sensación. Allí te hablo, me entrego, me confieso. Sé que me escuchas y me contento. Abro los ojos. No me gusta lo que veo. Los cierro y vuelvo al reencuentro, esperándome con los brazos abiertos. Los
siento y me estremezco. Nos fundimos los dos en nuestro beso eterno. Lloré de gozo, viví mi sueño. Seguiré esperándote. No tengas prisa, no corras, ve despacio. Yo he saciado mi sed en otros brazos. Te esperé pacientemente mirando a través de los cristales de mi alma, sopesando el peso pesado del tiempo y el espacio, deseando ardientemente acariciar tus brazos sin conocernos todavía. Mas veía una señal, una llamada perdida. Encontré calor en la abadía de unos ojos verdes que me sonreían. Mas después me sentí sola, vacía. Vuelvo a esperar, vida mía, vuelvo a esperar, vida mía. Estaba sobre la mesa, subrayado, con colorines, perfecto todo, bien organizado, estupendo, para no fallar. Pues esto por me encuentro. Pero en fin, como estas son cosas que nos pasan a todos. Exacto. Tiramos. Coge. Yo de improviso. ¿Qué página es? Perdona. 65. 65. Atrapados en los sentimientos. Quiero escapar y no encuentro la puerta de la libertad. Corro de un lado a otro por los caminos del alma. Como náufrago desesperado intentando amarrarse a una vida balsa y perdida en el océano de las emociones para no morir ahogado. Me siento atrapada en este cuerpo, ¿Cómo? denso, espeso. Como una araña ahorcada en sus propias telas. Telarañas que tratan de engañar la mente. Miro hacia el infinito, allí donde el mar y el cielo parecen unirse. Lentamente mis pasos se dirigen a las aguas que me llaman, olvidándome del mundo. Despojándome de toda ropa que ata mi cuerpo. Ya, desnuda y libre me sumerjo en las olas que me balancean. A veces estrepitosamente, otras suavemente, sanando mis heridas. Porque la sal castra y purifica hasta lo más profundo del ser. Y elevo mis brazos hacia el infinito. Dejando el alma respirar. Mi cuerpo se estremece de quietud. Las telarañas, los miedos, los apegos, las culpas desaparecen. El mar, el sol, el infinito y yo, todos uno. Por fin me siento libre. Voy a recitarles una que primer premio de certamen de verso contra verso, precisamente, Rebelión del alma, y dice así: voces sordas, música sin sonido, canciones sin letras, cuerpos errantes sin brillo en los ojos, almas dormidas, con miedo, ausentes. Hoy no quiero sentir, me niego. Laberinto de formas, torbellino de pensamientos, todo gira a mi alrededor intentando distraerme, poniendo trabas en mi camino. Hoy no quiero pensar, me niego, me libero de mí. Día libre a la mente. Cierro mis ojos, grito con fuerza esperando respuestas, pero el eco también está ausente. Gracias.
solo un minuto de amor eterno. Te vi y todo mi ser se turbó. Pasaste por mi vida apenas unos instantes, un minuto de reloj. Supe que eras tú, aquel que esperaba hace mucho tiempo. Vi ese punto de luz que demuestra que no estoy equivocada. Quise gritarte, ven, amor, soy yo. Entonces alguien te cogió del brazo. Como si mi fuego te traspasase, volviste el rostro hacia mí. Tu mirada y la mía se unieron. Dudaste mi corazón se acelera. Un vamos te sacó de la duda. Un beso en la mejilla y cogidos de la mano emprendisteis la huida. Como un relámpago nuestras miradas se cruzaron de nuevo. Descubrí un brillo nuevo en tus ojos, especial. Sonreí. Nos habíamos encontrado y sé que el destino nos proporcionaría un duradero e intenso encuentro. Bueno, y yo creo que ya para terminar, si queréis recitar más, yo voy a despedirme con este poema que dice así, de titulado Horizontes Blancos. Ya les digo que todas las poesías son vivencias propias y no hay nada inventado ni nada que no haya vivido. Y este dice así: liberé la impaciencia, me amarré a la vela de la libertad, dejando fluir el alma. Una vela blanca ondea el viento, expectante ante el nuevo horizonte que se avecina. 7 gaviotas me indican el camino a tierra, como buen marinero para no perderme en la bruma. Llena de amor y agradecimiento a aquellos que me dieron la vida, calmando mi sed en la sabiduría de las experiencias vividas, en la quietud. Ahora sé que en esta vida nada pasa por casualidad. Muchas gracias. Es que estaba Se había olvidado, oiga. Sí, Por favor, una cosa preciosa que hace esta niña, mujer. Bueno. Es una canción, es una nana que le canta a su nieto, que sí, lo siento, solo tienes un camino y es cantar, porque además canta bien, no, lo siguiente. No. Así que, por favor, no, con un aplauso seguro que la hacemos cantar. Pero que no canto también, que encima estoy ronca, en serio, y es de verdad. ¿No? Tienes 2 caminos, o cantas o quedas despedida. Vale. Otro aplauso. Bueno, que canto 2 estrofitas solo, 2 pequeñas. Es que si no canta ahora me va a hacer cantar afuera. Empieza a repetirlo. Una nana para mis 3 amores. Ay, Lucas, hoy es tu cumpleaños, que hace 8 años. Aquí parece mentira como pasa el tiempo. Bueno, dice así. Ala, nananita, nanita, ea, tus bracitos de ángel me besan. Duerme mi niño que yo vigilo, el sueño de mi ángel que está dormido. Ala, nananita, nanita, ea, despierta ya mi niño que ha amanecido. El brillo de tus ojos lo dicen todo, no hace falta palabras, lo sientes todo. Ala, nananita, nanita, ea, caminaremos juntos por la vereda. Ala, nananita, nanita, ea, ríe, ríe mi bien, que es primavera.
otra persona quiera algún libro, estamos a tiempo Bueno, de que se lo pueda firmar. Precisamente a lo que para eso le he robado el micrófono. Los libros se escriben, se imprimen para vender, porque si no el autor pocas ganancias sacaría. Pero además, aparte de ese sentimiento que podemos tener con los demás, es que el libro lo vale. Lo que hemos oído son poemas cargados de sentimiento, dichos de lo más profundo de un ser a su familia, a sus seres queridos, y que además, con esas coincidencias que tiene la vida, que hoy es un aniversario de varios de ellos, bueno, creo que es un libro para tener en la biblioteca. Anímense, son 10 euros, no nos arruinamos y a ella pues le daremos una alegría pensando que lo que ha hecho tiene un valor muy grande. Gracias a todos. Sí, Vicente se ha animado a hacer algo, ¿no? No sé, estoy... ¿Qué queréis que haga? Se hace el pino, se pone de pie. ¿Qué queréis que haga? A ti se te ocurren muchas cosas. Sí, la verdad es que de repente es un improviso todo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Sí, señor. Reunión de la nuestra dicha, ¿no? El cantar de un poeta. Esa es buena también. A ver si te las he recitado, porque es la primera vez que voy a enfrentar a ellas. Muere un poeta, ¿qué más da? Hoy te reclamarán, mañana serás olvidado. No importa. Has sembrado en algún campo allá, olvidado, donde nadie puso ojos ni oídos. Allí, en la conciencia del olvido, allí florecerá la vida, allí renacerá el espíritu del poeta. En ese campo se recogerá la cosecha. Pues yo voy a ver si... Felicidad. No sé qué siento al mirarte después de tan feliz noticia. El volver en el tiempo al pasado, a tu infancia. Oír tus risas de nuevo, tu alegría, tus enfados que nos causaban sonrisas. Despierto. Y al volver a mirarte noto lo rápido que ha pasado el tiempo. Un ángel viene a la vida, semilla de mi semilla. Es un milagro de la vida. Tati de mi corazón, ya verás que en adelante partirás tu corazón. No hay nada igual al ser madre. Por mucho que la razón entrometida y punzante quiera quitar importancia al amor que da una madre, solo un humilde consejo: disfrutar de vuestro hijo momento a momento. Que los días pasan rápido como un tornado en desierto, llevándose sensaciones, experiencias y recuerdos. Pero si lo habéis amarrado con los lazos del amor, ni el desierto, ni los mares, ni el fuego, ni la traición serán capaces de borrar las vivencias del corazón. Una cortita y esta, mirad si terminamos, ¿vale? Y dice así: baño de luna. Báñame luna con tu luz de plata, báñame luna, báñame, hasta que mi piel se erice de placer. Impregna en mí el aroma del universo, enséñame a flotar, a volar liviana y confiada. Baña con tu luz mi almohada, para que mis sueños me lleven a encontrar a mi otra alma enamorada. Muchas gracias. Pues hemos llegado al final. Quienes quieran comprar el libro y la autora se lo firma, aquí está dispuesta. Gracias por la asistencia y hasta otro día.